Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, saludos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer un problema, si no hay ninguna pregunta. Este problema que voy a hacer es un problema que salió en un examen en 2018, en el segundo semestre, es el problema 5, y es del tema que estábamos viendo la clase pasada. Recuerden que vimos lo del principio de superposición, ¿verdad? Que resumiendo, lo aplicamos a dos casos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Interferencia, ¿verdad? Que podría ser constructiva o destructiva, y el otro caso es el de las ondas estacionarias, ¿verdad? Entonces, este problema que vamos a hacer está relacionado con las ondas estacionarias. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque las ondas individuales que me están dando aquí en la pizarra, vean que primero que todo no hay un ángulo de desfase en una de las ondas individuales. Y la otra cosa es que una de las ondas tiene el signo menos y la otra tiene el signo más. Entonces, enseguida ya podemos identificar ese caso como una onda estacionaria. O sea, cuando se superponen, lo que se va a generar es una onda estacionaria. ¿Está bien? Este problema no está, es decir, no lo dice, pero muchas veces este problema está asociado con este montaje. Es decir, le dan una cuerda, ¿verdad? Que pasa por una polea. Entonces, en este caso, no se lo dice concretamente, ¿verdad? Pero algunas veces este problema, es decir, le dan las y le dicen que es una masa M mayúscula que está colgando de una cuerda que pasa a través de una polea. Y entonces aquí se genera un pulso, hay algún mecanismo, ¿verdad? Externo que produce la vibración y entonces genera el patrón que queremos ver, ¿verdad? Es decir, este patrón, por ejemplo, voy a hacerlo para 3, que sería algo así, ¿verdad? Si fueran 3 modos normales de vibración, ¿verdad? Entonces, aquí no lo está diciendo, pero es decir, podría ser que le den una figura de estas, ¿verdad? Y, por ejemplo, que le digan que calcule la masa, por ejemplo, la masa del objeto que está colgando, ¿verdad? Y puede ser que esto esté acelerando, ¿verdad? Que esté descendiendo, en cuyo caso tendría una aceleración A, o podría ser que esté estático, ¿verdad? Es decir, que el bloque no se mueva. Entonces, en este caso, si no se mueve, pues ya sabemos de física 1 que la tensión equilibra el peso, ¿verdad? Sería igual a m por g. ¿Okay? Bueno, pero nuevamente aquí no lo están refiriendo a este caso, ¿verdad? Simplemente hago el comentario. Vamos a dejar, de hecho, la figura ahí, por aquello de que le podamos sacar más información ahora mientras estamos resolviendo el problema. Voy a leer el enunciado. Dice, dos ondas armónicas se describen por medio de estas ecuaciones, de estas ondas individuales, ¿verdad? Y le dice que las X y las Y están en unidades del sistema internacional. O sea que la X está en metros, ¿verdad? Y el tiempo está en segundos. Bueno, dice, dichas ondas se propagan en una cuerda tensa, ¿verdad? De gran longitud e interfieren para producir una onda estacionaria. Entonces, a continuación, le comienzan a decir lo que hay que calcular, ¿verdad? En la parte A le dice calcule la longitud de onda, lambda, ¿verdad? La frecuencia, F, y calcule la rapidez de propagación de las ondas que interfieren, la U. Entonces, le están pidiendo estas tres cosas. Ok, ¿cómo calcularíamos eso? A partir de la información que tenemos ahí. Vean que cada una de ellas son ondas viajeras, ¿verdad? Entonces yo ahí ya puedo identificar que esto es la amplitud, ¿verdad? El 0.015. Aquí hay un medio delante de la X, que es el número de onda, y el 40 es el omega.
Entonces, de la onda individual, la amplitud es 0.015 metros, ¿verdad? El número de onda, la K, es 0.5. ¿Qué unidades? Metros a la menos 1. ¿Y qué más? Y el omega sería entonces 40 segundos a la menos 1. O radianes sobre segundo, ¿no? Bueno, entonces ya con eso ya yo puedo calcular el número de onda. Perdón, ¿qué me pedían? La longitud de onda. La longitud de onda sería, haciendo uso de esto, ¿verdad? K es igual a 2pi sobre lambda. Y de aquí yo despejo lambda. Lambda sería 2pi sobre 0.5. ¿Ok? Y eso me da 4pi. ¿Qué unidades? Metros. Y lo puedo aproximar, ¿verdad? Eso debería dar 12.56 metros. Esa es la longitud de onda. ¿Ok? ¿Y la frecuencia de dónde la saco? Bueno, omega es 2pi por f, ¿verdad? Y entonces f tiene que ser omega entre 2pi, ¿verdad? Y la omega es 40 entre 2pi. Y hago esa operación. Eso me quedaría 20 sobre pi. Y eso es 6.37. ¿Qué unidades? Vean que es frecuencia, ¿verdad? Entonces estos son hertz. Pero pan que, ay, qué linda yo poniéndole esto para clase. Perdón. Bueno, entonces luego me dice que calcule la velocidad. Sí, la velocidad es v igual lambda por f. O sea, nada más tengo que multiplicar 4pi por 20 sobre pi. Y ahí me quedan 80, ¿qué unidades? Metros sobre segundo. Vean que esta parte es bastante sencilla, ¿verdad? Ok. Bueno, la parte B del problema le dice que calcule la función de la onda estacionaria. O sea, que calcule la Y resultante. ¿Ok? Entonces, esa parte voy a borrar arriba para poderlo hacer. De esta parte de alguna duda. Sencillo, ¿verdad? Pues la parte B me pide la onda resultante. Entonces tenemos que aplicar el principio de superposición, ¿verdad? Vean que escogí coseno. Bueno, no escogí corrección, la pregunta usaba coseno, ¿verdad? Y el caso que tenemos en el libro, en el Segway, es seno, ¿verdad? Entonces, les había dicho que es posible que cambien la función, ¿verdad? Entonces, para eso, mejor no aprendérselo de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la factorización, ¿verdad? La parte B sería aplicar el principio de superposición, y igual y1 más y2, y aquí sería poner a, en general, ¿verdad? Sería coseno de kx menos omega t más coseno de kx más omega t. Y utilizamos aquella identidad, ¿verdad? Coseno de cita 1 más coseno de cita 2 era igual a ¿qué? A 2 coseno de cita 1 menos cita 2 sobre 2 multiplicado por el coseno de cita 1 más cita 2. Lo estoy haciendo así en general, ¿verdad? Y aquí me falta un 2 abajo. Entonces, aplicar esa identidad, ¿verdad? Ya habíamos dicho cuál era el cambio de variable. Cita 1, decimos que es kx menos omega t. Y cita 2 es kx más omega t. Ok, y haciendo eso, pues lo que me va a quedar es que la y resultante de xt va a ser igual a 2a coseno de omega t, ¿verdad?
Bueno, pongámoslo mejor así. 2A coseno de kx, para que se vea la amplitud, ¿verdad? Y de último, coseno de omega t. Así, ¿verdad? Es mejor. Porque entonces, escribiéndola así, nosotros podemos reconocer cuál es la amplitud, ¿verdad? Esta es la amplitud resultante de la onda estacionaria, ¿verdad? Y este es el factor oscilante, que era el del movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, mejor ponerla así, ¿verdad? Porque ya aquí recordamos esa característica, ese detalle de la onda estacionaria. Una de sus características era que la amplitud es variable, ¿verdad? Varía, es decir, depende de la posición de un punto que pertenezca a esa cuerda que está haciendo que está formando esa onda estacionaria, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y entonces lo que me piden es eso. La parte B lo que me dice es que halle la y de xt. Entonces, lo que hay que hacer ahí es solamente sustituir, ¿verdad? Sería la y de xt, sería 2 por la amplitud de la onda individual, ¿verdad? La amplitud era 0.0, dijimos que era 0.015, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de la K, que la K era, ¿cuánto era la K? Era 4pi, ¿verdad? 4pi x y el coseno, que ahora es el coseno de omega t, que sería 40t. Y ahí ya tengo el resultado, ¿verdad? Bueno, habría que hacer esta operación de aquí, multiplicar 2 por 0.015, pero básicamente ahí estaría la y resultante, ¿verdad? Y de xt es igual a 0.03 metros. Vean que es bueno ponerle las unidades aquí, ¿verdad? Porque recuerden que el coseno es adimensional, ¿verdad? Déjenme ver, ese 4pi está bien, yo creo que no, ¿verdad? Ese 4pi es la lambda. La K era un medio, ¿verdad? Aquí está malo esto, jóvenes. Aquí es x medio, ¿verdad? Lo había puesto mal. Porque es kx, ¿verdad? Ok, y entonces aquí sería coseno de x medios. Y aquí sí sería coseno de 40t. Y ahí está, ¿verdad? La respuesta. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Qué me pedían en la parte B? La función de la onda estacionaria. Okay, o sea, la función resultante, utilizando el principio de superposición. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No, profe. Ok, entonces vean que a partir de aquí ya le pueden hacer otras preguntas, ¿verdad? Es decir, uno siempre tiene que tener en mente que le podrían, una vez que usted tiene la Y, le podrían preguntar algo que ya se supone que lo conocemos de ondas. Por ejemplo, le podrían decir que cuál es la velocidad, por ejemplo, transversal. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí habría que derivar, ¿verdad? Que sería entonces, le pueden decir que calcule la velocidad, entonces sería la derivada de y respecto de t, ¿verdad? Pero entonces esto sí lo podemos derivar, ¿verdad? Quiere decir que esto sería constante, ¿verdad? Porque depende de x, y lo que habría que derivar sería el coseno 40 de t, ¿verdad? La derivada de coseno menos seno, ¿verdad? Y aplicar la regla de la cadena. ¿Ok? Ok. Bueno, esa era la parte B. Luego la parte C del problema. Vean que, ok, antes de seguir, vean que aquí hay un procedimiento, ¿verdad? Es decir, si es un problema de desarrollo, trate de mostrar el procedimiento, ¿verdad? Es decir, si usted pone de una vez este resultado, así de un solo tiro, porque usted lo hizo por ahí en una hojilla, ¿verdad? Y lo pasa en limpio para subirlo al entorno, quizás le digan que falta procedimiento, ¿verdad? Entonces es mejor que justifique algunos pasos, ¿verdad? Es decir, que ponga las ondas individuales,
tal vez ponga la identidad, ¿verdad? Para que ya sepan que usted va a usar esa identidad y a continuación ya puede poner la respuesta, ¿verdad? Pero estamos viendo, les hago el comentario porque estamos viendo que hay gente que en los problemas de desarrollo eh, pone casi que la respuesta de una vez, ¿verdad? Entonces, la persona que está corrigiendo enseguida le hace una pregunta y le dice, ¿cómo lo obtuvo? ¿Verdad? Es decir, ¿dónde está el procedimiento que justifica eso? Entonces, traten de que quede, ¿verdad? Es decir, de que no haya que adivinar qué fue lo que se hizo para llegar ahí, ¿verdad? Sino que quede justificado, ¿verdad? Bueno. Perdón, profe, aprovechando ese comentario que acaba de hacer, Sí. es que estaba revisando aquí en el entorno virtual, ¿dónde podría ver yo la revisión de mi examen en la parte de desarrollo? De ahí, eso está ahí, bueno, no sé, no sabría decirle. Sí, es que acá veo estaba revisando justamente lo que estaba diciendo y estaba revisando la nota, pero no me sale la opción para revisar para avanzar la revisión del examen. Pero ya le pusieron la nota a sus problemas. Eh, Me sale la nota general del examen, pero todavía no me sale la nota o sea, solamente dice una nota única y no dice dónde. Bueno, debe haber donde usted subió los problemas, ¿verdad? Hay un espacio ahí abajo donde la persona que corrige el problema le va a hacer unos comentarios, le va a decir, ok, la parte A está bien, la parte B se equivocó, etcétera. Entonces, digamos, donde usted subió esa solución, ahí tiene que estar, digamos, en la retroalimentación a la hora de que le hicieron la corrección. Ok, perfecto, profe. Gracias, voy a revisar. Sí, lo que no sé en detalle, es decir, no sabría decirle, sinceramente, métase aquí, de aquí pase aquí, luego vaya aquí. No tengo esa secuencia en mente. Pero sí sé que donde usted subió las soluciones, ahí hay una parte en donde le van a hacer los comentarios, digamos, a la hora de corregirle los problemas, ¿verdad? Bueno, entonces, la parte C del problema le dice que calcule la posición de los nodos y los antinodos en esta onda estacionaria. La posición de los nodos y los antinodos. Entonces, para el caso de los nodos, ¿qué habíamos dicho? Coseno de x medios tiene que ser igual a ¿qué? A cero, ¿verdad? Porque recuerden que los nodos es donde la amplitud es cero, ¿verdad? De tal forma que x medios tiene que ser igual a ¿qué? A pi medios, ¿verdad? Coma, 3 pi medios, coma, 5 pi medios, y esto converge a n pi medios, que se puede simplificar así, diciendo que el x de los nodos es más menos, bueno, no hace falta más menos, aunque sí debería ser, pero con que ponga esto, n pi, ya está bien, ¿verdad? Entonces ahí está la posición de los nodos. Y la posición de los antinodos, algunas veces le dice que lo evalúe, ¿verdad? Vea que yo lo estoy poniendo general para n igual, ¿verdad? Pero puede ser que le digan, ok, ¿cuál es la posición del segundo antinodo? ¿O cuál es la posición del tercer antinodo? Okay, entonces recuerden que esta n aquí no son modos normales, ¿verdad? Sino que es la n que se utiliza para calcular los nodos, las posiciones de los nodos y los antinodos. Bueno, entonces la posición de los antinodos, ahora la condición es que el coseno de x medios tiene que ser igual a ¿qué? A más menos 1. Y entonces de aquí x medios tiene que ser igual a 0, 2pi, 4pi, y eso converge a 2npi. De tal manera que la x de los antinodos va a ser 2npi.
Bueno, esa es la parte C. Luego la parte del problema dice, halle la amplitud de la onda en X igual 0.4 metros. Amplitud de la onda en X igual 0.4 metros. ¿Qué habría que hacer ahí? Recuerden que la amplitud es solo lo que depende de X, ¿verdad? Entonces, le están pidiendo la amplitud en X igual 0.4. O sea, es solamente multiplicar 0.03 por el coseno de 0.4 dividido entre 2. Y tener el cuidado de ponerlo en radian, ¿verdad? Y esa amplitud me da 2.94 centímetros. Yo lo pasé a centímetros, ¿verdad? Si fuera que aquí tengo 3 centímetros, ¿verdad? Es decir, si aquí uso 3 centímetros, entonces, o lo puedo dejar en metros, ¿verdad? No importa. Pero la respuesta está en centímetros. Esa sería la amplitud. Bueno, ese es un problema que de los que salen sobre este material, ¿verdad? Vamos a hacer otro. ¿Alguna pregunta? Venga. Profe, No, profe. Sí. Dígame. ¿Cómo fue que sacó la posición final de los nodos y antinodos? Lo que hago es que despejo la X. Ok. Sí, despejo la X, pero sí tengo que usar la condición digamos, de cuando el coseno es 0 o cuando el seno es máximo, ¿verdad? Cuando es más menos 1, etc. En este caso, digamos, lo despejaría de donde converge al final. En este caso sí, lo que pasa es que vean que depende mucho de, bueno, aquí hay un errorcillo, ¿verdad? Aquí me falta, ahí lo puse mal, ¿verdad? Ahora que me está diciendo usted, porque aquí hay un X medio, ¿verdad? Igual aquí vean que aquí hay un X medios, yo lo cancelé y por eso me queda NP nada más. Aquí este 2 tenía que pasarlo a multiplicar. Entonces aquí me queda, aquí sería 4N, ¿verdad? Me falta el 4 ahí. Listo, muchas gracias, profe. Sí, bueno, ahí se me fue eso, qué dicha que me dijeron. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Bueno, la vez pasada se me olvidó decirles, porque luego en la tarde lo comenté, pero creo que en la mañana no lo dije. Cuando estábamos viendo lo de las interfaces, que hablamos de que había una cuerda, ¿verdad? Que tenía un mu1, ¿verdad? Y entonces llegaban a interfase y había una cuerda que podía ser más densa o menos densa. ¿Se acuerdan de eso? El mu2, y hay algún mecanismo externo, ¿verdad? Que produce la vibración. Aquí, en este problema, cuando le dan así una interfase, lo que habíamos dicho es que se supone que hay continuidad, ¿verdad? Es decir, el mecanismo que está produciendo la vibración lo hace con una frecuencia dada, el pulso viaja por una de las cuerdas y pasa a la otra cuerda. Es posible que una parte se invierta y se refleje y la otra parte continúe, ¿verdad? Pero, es decir, el pulso no acaba aquí, en la interfase donde están pegadas las cuerdas, ¿verdad? Entonces aquí había que ponerle una condición, que fue lo que no escribí. Digamos, las ecuaciones serían estas. Es válida esta ecuación. V1 es igual a L1 entre T1. Eso es cierto, porque pues yo voy a conocer la longitud de la cuerda en cada caso, si me la dan, ¿verdad?
Igual aquí, V2 sería L2 entre T2. Ok, donde T1 es digamos, el tiempo que le toma en recorrer la cuerda desde aquí, desde este punto, que es un nodo, hasta la interfase, ¿verdad? Y luego el tiempo de la interfase al extremo donde está pegada la cuerda, ¿verdad? Entonces estas ecuaciones son válidas, ¿verdad? Porque el pulso se mueve con velocidad constante. Pero también es válida esta ecuación. V1 es raíz de Ft entre mu1, ¿verdad? Y V2 es raíz de Ft entre mu2, ¿verdad? La Ft no cambia porque la cuerda está toda sometida a la misma tensión, ¿verdad? Ok, y las otras ecuaciones válidas son estas, ¿verdad? V1 es igual a lambda 1 por F y V2 es igual a lambda 2 por F, ¿verdad? Vean que la frecuencia también no tiene su índice porque pues es la frecuencia que produce el dispositivo, ¿verdad? El oscilador o el vibrador que es el que está, ¿cómo se dice? El responsable de que el pulso viaje por la cuerda, ¿verdad? Entonces, algunas veces aparecen problemas de estos, ¿verdad? Es decir, le dan algunos de estos datos y lo que quieren es que uno resuelva esto como un sistema de ecuaciones. Quizás le dan la longitud de una de las cuerdas y le dan el mu de la otra cuerda, ¿verdad? Y con algunos datos suficientes uno puede, con estas 6 ecuaciones, eh, plantear una especie de sistema, ¿verdad? Y despejar para alguna de las variables que le están pidiendo. Vamos a ver. Por ejemplo, hay un caso aquí que me encontré. Voy a, voy a borrar esto. Encontré un caso donde podemos aplicar algo así, de un examen viejo. Le dan una cuerda que tiene un pulso que viaja a una interfase en donde hay una cuerda más masiva. Entonces esta es 0.10 kilogramos sobre metro. Y esta es 0.20 kilogramos sobre metro. Y el pulso viaja a la interfase, ahí donde están pegadas las dos cuerdas. El problema dice lo siguiente. Dice, una cuerda tiene dos secciones con densidades lineales de 0.10 y 0.20. Una onda incidente, que es esta onda, ¿verdad? Una onda incidente dada por y de xt igual a 0.05 metros seno de 6x menos 12t. X está en metros y t en segundos. Viaja a lo largo de la cuerda más ligera. O sea, aquí está viajando con una velocidad v. Entonces, la pregunta que le hacen en la parte A, conociendo esos datos, le dice que cuál es la longitud de onda en la sección más ligera de la cuerda. ¿Cuál es la longitud de onda en la sección más ligera de la cuerda? O sea, le está pidiendo el lambda aquí, ¿verdad? De este lado. Digamos, este es el medio 1 y este es el medio 2. ¿Cómo podríamos calcular eso? La longitud de onda. De ahí, vean que esta es la amplitud, ¿verdad? Esta es la número de onda y ese es el omega, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo calcular la longitud de onda cogiendo el número de onda, 6 metros a la menos 1, y lo igualo a 2pi entre lambda 1. Y de aquí ya yo sé quién es lambda 1. Lambda 1 es 1,05 metros. Esa es la respuesta de la parte A. Ok.
La parte B le dice que cuál es la tensión en la cuerda. ¿Cuál es la tensión en la cuerda? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues uso esto, ¿verdad? V es igual a omega entre K, ¿verdad? Y esto es igual a la raíz de Ft entre mu. ¿Ok? Y puedo usar el mu 0.1, ¿verdad? Porque tengo los datos de este lado de la cuerda, ¿verdad? Entonces yo puedo aquí decir que los 12 dividido entre 6 es igual a la raíz de Ft entre 0.1. Y todo está en unidades del sistema internacional, eso me tiene que dar en Newton, ¿verdad? Entonces aquí despejando eso, la Ft me da 0.40 newtons. Vean que estoy resolviendo el problema apoyado en el hecho de que conozco la Y de este lado, ¿verdad? Entonces, yo supongo que la tensión en ambos lados de la cuerda es la misma. Es decir, antes de que se propague el pulso, la cuerda ya fue tensada, ¿verdad? Fue estirada. Así que, aunque estoy calculando la tensión con los datos del medio 1, pues yo sé que esta tensión también es la misma para aquí, para la cuerda, digamos, para el medio 2, ¿verdad? Entonces aquí hay que fijarse en estos problemas que le dan, ¿verdad? Si son dos medios, ¿qué conoce usted de uno o del otro? Que no vaya a confundir ecuaciones, ¿verdad? Ese es el único cuidado que hay que tener, ¿verdad? Bueno, entonces la parte C le dice que ¿cuál es la longitud de onda cuando la onda viaja en la sección más pesada? Ven, ahora le están haciendo esa pregunta. Le están diciendo que cuál es la longitud de onda en este lado, cuando el pulso pasa del otro lado. Ok, entonces esa lambda es la lambda 2. Ok, pues ¿cómo haríamos esa parte? Por cierto, cuando una cuerda es menos masiva, ¿qué era lo que se observaba? Una parte se refleja y ¿qué pasa? Se invierte, ¿verdad? Entonces podrían hacerle alguna pregunta también conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, le podrían decir, bueno, cuando el pulso llega a la interfase, ¿qué sucede con el medio menos masivo? ¿Qué pasa con el pulso en el medio menos masivo? Entonces hay que decir que llega a la interfase, el pulso incidente llega a la interfase y se refleja y al reflejarse se invierte. ¿Okay? Y una parte continúa por el medio más masivo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta parte, la lambda 2? Bueno, uno puede relacionar ambos medios, ¿verdad? Por el hecho de que hay continuidad en la interfaz. Entonces, vean lo que yo hago. Yo dije V1 en el medio 1 es lambda 1 por F. Y esto es igual a lambda 1 y F, ¿qué sería? Omega entre 2pi. ¿Verdad? Y esto a su vez es raíz de Ft sobre mu 1. ¿Verdad? Cierto. Pero esto también es igual a omega entre K1 y esto a su vez es igual a L1 entre T1. Vean todas las posibilidades, ¿verdad? Y lo mismo hago para V2. V2 es lambda 2, que es la incógnita que me están pidiendo, ¿verdad? Es igual a lambda 2 por omega entre 2pi. Y esto es igual a la raíz de Ft entre mu 2. Y a su vez es igual a omega entre K2, ¿verdad? Y esto es igual a L2 entre T2. Vean todas las posibilidades, ¿verdad? Pero por supuesto yo no tengo las longitudes, ni tengo el tiempo que tarda en viajar a lo largo de la cuerda, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que de esta igualdad lo acomodo convenientemente para igualar los términos de los que sí tengo datos, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, puedo dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2, de manera de que me queda K1
entre K2 es igual a ¿quién? A lambda 2 entre lambda 1. O sea, lo que hice fue que agarré esta ecuación y le llamé 1 y a esta le llamé 2. Entonces divido 1 entre 2. Y entonces me va a quedar omega K1 entre omega K2. Me queda K1 entre K2, que es lambda 2 entre lambda 1. Y al dividir este término entre este término, me queda mu1 entre mu2 elevado a la 1 medio. Y ya ahí lo tengo, ¿verdad? Bien. Entonces, lambda 2 es igual a lambda 1, que es 1.05, multiplicado por 0.1 entre 0.2, todo eso elevado a la 1 medio. Y ahí tengo lambda 2, que es 0.74. Y vean que la lambda 2 es menor, ¿verdad? Era lo que se esperaba, ¿verdad? Porque la cuerda es más masiva. Es decir, los pulsos están más cerca, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Javi, Sí, profe. vamos a seguir. Profe, disculpe, Sí. ¿me da un pequeño chance para terminar de copiar la parte de la izquierda? Es esto de aquí, Ajá, ¿sí? ok, gracias. ¿Me avisa? Listo, gracias. Ok, bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy borrando por aquí. Bueno, este otro problema. Vamos a ver. Este problema dice así, es un problema que salió en un examen de ampliación. 2015. Dice así, dos alambres de acero y plata, ¿verdad? Del mismo diámetro y la misma longitud. Entonces, nos imaginamos que son dos alambres, están pegados, ¿verdad? Son tensados con idéntica fuerza. Entonces, tengo un alambre y tengo el otro alambre. Y están tensos. Entonces, este de aquí es acero y este de aquí es plata. ¿Ok? Y tienen el mismo diámetro. Igual longitud. ¿Ok? Dice sus densidades son, y le dan la densidad del acero, 7.8 gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad de la plata, que son 10.6 gramos sobre centímetro cúbico. Creo que en el Servo ya hay uno parecido. Me parece ahí al final del, no sé si en la 9ª edición o en la 10ª, vi algo así parecido. Entonces, la pregunta que le hacen es que ¿cuál es la frecuencia fundamental del alambre de plata? Si la del acero es de 200 Hz. Le dicen que la F del acero son 200 Hz.
¿verdad? Recuerden que la fundamental es en n igual a 1, ¿verdad? Que es el primer armónico. Entonces le dice que cuál es la F de la plata. ¿Ok? Entonces, ¿cómo agarramos, cómo podemos resolver esto? Vean que es un problema que a primera vista da la impresión como que faltan datos, ¿verdad? Realmente aquí, pues es un problema en donde hay algún mecanismo que produce la vibración, ¿verdad? Es decir, aquí de este lado hay un soporte fijo, ¿verdad? Y de este lado hay algún mecanismo encargado de producir la oscilación, ¿verdad? Entonces el pulso viaja por esos dos alambres, ¿verdad? Entonces, bueno, como la frecuencia es fundamental, yo puedo partir de esto, ¿verdad? De que F1, que es, bueno, Fn, ¿verdad? Va a ser, dijimos, la serie armónica NV entre 2L, ¿verdad? Y esto al final es realmente es F1, V entre 2L, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo una frecuencia fundamental para la plata, que es V entre 2L. Le voy a poner mientras tanto así, le voy a poner subíndices. Y tengo el F de la plata, que es el que me están pidiendo, ¿verdad? Que es V entre 2L de la plata. Y aquí las velocidades no son iguales, ¿verdad? Estas en el acero y estas en la plata. Entonces tengo que partir de ahí, ¿verdad? Es decir, suponer que n es igual a 1 porque es el primer armónico, ¿verdad? La frecuencia fundamental. Y ahora yo sé que también Vs es la raíz de ¿quién? La cuerda está tensa entre mu s y V de la plata es la raíz de Ft entre mu ag. Que no me los dieron, ¿verdad? Es decir, estos mu no los conozco. O sea, tengo las densidades, pero no tengo los mu, ¿verdad? Y también yo sé que Vs es despejando es 2Fs por Ls y V de la plata es 2Fs de la plata por L de la plata. ¿De dónde salió esto? De aquí. Lo que estoy haciendo es despejando las Vs. ¿Para qué? Para igualarlas a estas raíces. Esta sería la raíz de Ft entre mu s y esta sería la raíz de Ft entre mu ag. ¿Ok? Entonces lo que hago es que divido una ecuación entre la otra. ¿Está bien? Y al dividirlas, ¿por qué yo quiero dividirlas? Primero que todo, bueno, porque necesito cancelar la tensión, porque vean que es una incógnita que no conozco, ¿verdad? Entonces la tensión aquí, ya yo sé que los dos cables están tensos, ¿verdad? Pero no me dan datos de la tensión, así que no la necesito. Entonces voy a dividir este entre este. Y lo que me queda es que el Fs entre el Fag es la raíz, dividiendo esto entre esto, la raíz de mu de la plata entre el mu del acero. ¿Okay? Y yo sé que el mu del acero es la masa del acero entre el L del acero. Y el mu de la plata es la masa de la plata entre el L de la plata. Entonces lo que hago es que agarro y sustituyo esto aquí. Pero yo sé que la L del acero es igual al L de la plata. Entonces cuando yo divida, ¿qué pasa? Estas L se cancelan. Y me va a quedar esto. Masa de la plata entre masa del acero. ¿Ok? Y esto a su vez yo sé que es densidad de la plata por el volumen ¿cómo se llama? Del alambre. Densidad del acero por el V del acero. ¿Ok? ¿Y qué pasa con estos volúmenes? El volumen de la plata y el volumen del acero.
pasaría con esto? ¿Cuánto vale ese cociente? Cuando yo divido el volumen de la plata entre el volumen del acero, ¿qué me debe dar? ¿Qué creen ustedes que me debe dar? Vean que nos dijeron que los alambres son de la misma longitud y tienen el mismo diámetro. Eso quiere decir que si los vemos como que si fueran cilindros, son cilindros de igual volumen. Por lo tanto, ese cociente tiene que dar ¿cuánto? 1. Entonces solamente me queda que la frecuencia del acero entre la frecuencia de la plata es el cociente de la densidad del acero entre la plata elevado a la 1/2. Y de ahí ya yo puedo sacar el de la plata, que sería entonces 200 multiplicado por la raíz de 7.8 entre 10.6. Y ahí ya tengo la respuesta. Es 10.6. Entonces la frecuencia fundamental de la plata, la FAG1, tiene que ser entonces igual a 171.56 Hz. Que redondeándolo es aproximadamente 172 Hz. ¿Sí? Vean que estos problemas algunas veces dan la impresión como que faltan datos, ¿verdad? Pero realmente lo que hay que hacer es manipularlos, ¿verdad? Para eliminar las variables que no nos interesan, ¿verdad? Si le dan un poquito más de datos aquí, se pueden calcular otras cosas, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, que tarda el pulso en pasar del extremo izquierdo al punto fijo, o le podrían decir que calcule la longitud del alambre. Eso va a depender de los datos que tengan, ¿verdad? Que le den. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que nos faltaba, que es el tema de modos normales, pero en ondas sonoras. Ya lo habíamos visto, digamos, con el caso de las cuerdas, ¿verdad? La semana pasada, perdón, el lunes, dijimos lo de los nodos normales, ¿verdad? Una cuerda tiene una longitud L y se le ponen condiciones de frontera, que es que la cuerda se tensa entre dos puntos, ¿verdad? Y uno de los puntos está atado al mecanismo que produce la vibración, pero realmente se comporta como un nodo. Es decir, ahí hay amplitud cero. Entonces se le da una frecuencia al dispositivo, al oscilador, y entonces se generan esos patrones, ¿verdad? Esos patrones que nosotros los podemos contar, que parecen párpados, ¿verdad? Se llaman los modos normales de vibración. Y entonces lo que estamos haciendo es cuantizando la longitud de la cuerda. Es decir, eh, ¿cómo se dice? Aprovechándonos de que conocemos la longitud de la cuerda, podemos entonces calcular las diferentes frecuencias en las que oscila cada uno de esos modos normales. Entonces eso mismo se puede hacer con tubos, es decir, con una onda sonora que se propague por un tubo, ¿verdad? Va a ser lo mismo, hay posiciones a lo largo del tubo en donde van a haber nodos donde la amplitud es cero o antinodos donde la amplitud tiene el valor máximo. ¿Ok?
Esa sección que vamos a ver es la sección 17.6, que es la que se llama ondas estacionarias en columnas de aire. Entonces, básicamente, vamos a tener dos casos. Vamos a tener el caso de los tubos abiertos. Un tubo abierto simplemente tiene esta forma, es decir, tiene forma cilíndrica, ¿verdad? Y está abierto en ambos extremos, por eso se le llama así. ¿Ok? Entonces, de este lado hay algún altavoz, ¿verdad? Algún mecanismo que produce la perturbación, ¿verdad? Digamos, aquí hay alguna fuente que emite sonido y la onda se propaga a lo largo del tubo. Entonces, de este lado está abierto, siempre va a estar abierto, ¿verdad? Y de este lado la diferencia es que puede estar cerrado. Entonces, el primer caso es que está abierto. Entonces, cuando tenemos tubos abiertos, la condición es que la frecuencia, los modos normales, la Fn, se puede calcular como N por V dividido entre 2L, en donde la L, no lo puse, es la longitud del tubo. ¿Okay? Y la N corresponde al modo normal de vibración. En tubos abiertos, la N comienza a contar en 1. No tiene sentido en 0, porque de 0 nos estaría diciendo que la frecuencia, que el aparato está apagado, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, el caso de los tubos cerrados, a los tubos cerrados también les dicen semiabiertos. Entonces, esto algunas veces trae confusión porque uno piensa que se trata de este caso, ¿verdad? Pero en el caso de los tubos cerrados, pues lo que tenemos es algo así, es decir, es un tubo que está tapado completamente, ¿verdad? O que tiene algún tipo de salida, o sea, para que el aire salga. Por ejemplo, una flauta, ¿verdad? Una flauta es un tubo semiabierto, ¿verdad? Bueno, depende del tipo de flauta, ¿verdad? Pero es una aproximación, ¿verdad? Pero si no, suponemos que está completamente cerrado. Entonces, algunas veces le ponen una figura de un tubo cerrado y también se refieren a ella como que es semiabierto. Eso se refiere a que podría ser que tenga una pequeña salida por aquí, por donde el aire pasa con más dificultad, pero que no está totalmente abierto, como este caso. ¿Okay? Y entonces también tiene longitud L, y igual hay algún elemento, alguna fuente sonora que está muy cerca de la entrada, bastante cerca, ¿verdad? De hecho, muy probablemente las dimensiones del diafragma que produce el sonido muy probablemente coincidan con el diámetro del tubo. Por lo general en los problemas dice eso. Le dice que el diafragma está muy cerca de la boca del tubo y que las dimensiones coinciden con el diámetro del tubo. Eso lo que le está diciendo es que la onda no tiene ningún tipo de efecto disipativo, o sea, la onda se propaga íntegramente a lo largo del tubo. ¿Ok? Pues en este caso la frecuencia, lo que se observa experimentalmente es que esa Fn ahora es N por V y en lugar del 2 es un 4 por L. Y la N ahora comienza a contar en los impares. 1, 3, 5, 7, etc. ¿Ok? Entonces, vean que aquí este es el primer armónico, la frecuencia fundamental. Aquí también n igual 1 es el primer armónico.
¿verdad? Pero entonces vean que ahora en el caso de tubos cerrados, el segundo armónico es n igual a 3. ¿Ven? Este es el segundo armónico, este es el tercer armónico. Y aquí es muy común que cuando le pidan en el problema, qué sé yo, que calcule algo en el segundo armónico, la gente va y pone n igual a 2. Y vean que aquí en el caso de tubos abiertos, perdón, cerrados, es n igual a 3. ¿Está bien? Entonces solamente ese detalle, ¿verdad? Tener cuidado a la hora de escoger la n, dependiendo de si son tubos abiertos o semiabiertos, como también le llaman. Ahora, ¿de dónde sale ese 2 y ese 4? Ya habría que ir más atrás, ¿verdad? Para justificar otras cosas que aquí, pues, no, es decir, no son del interés del curso, pero sí viene más de la parte experimental, ¿verdad? De lo que se ha, de las mediciones que se han hecho en este tipo de experimentos. Entonces, en el libro le dan unos patrones que hay que, digamos, tenerlos presentes a la hora de resolver un problema con esto, porque esos patrones, pues es importante tenerlos a mano, o por lo menos identificados, ¿verdad? Tal vez como que uno se haga un resumencito. Siempre le dan los primeros tres, ¿verdad? Los primeros tres armónicos, y algunas veces le ponen preguntas de esto en la plataforma. Entonces, por ejemplo, en el caso de tubos abiertos, el primer armónico en el tubo tiene este comportamiento. Es decir, el modo normal se ve así. Ok, dentro del tubo, eso es lo que se podría identificar como el primer armónico, n igual a 1. Y vean que este punto es el nodo. Y este extremo de aquí es un antinodo y este otro es un antinodo. Ok, entonces esta simple figura, hay veces se lo preguntan. Le dicen, para el caso de tubos abiertos, una característica es la siguiente. Tiene dos antinodos en los extremos y un nodo en el centro. O tiene un antinodo en el centro y dos nodos en los extremos. ¿Verdad? Le cambian la redacción, ¿verdad? Así que es cuestión de ver la figura. ¿Verdad? Entonces el n igual a 2, no los voy a hacer todos, ¿verdad? Pero digamos, el n igual a 2 vendría algo así. A ver si me sale. Viene algo así, ¿verdad? Y algo así. Entonces, ahora tiene 3 antinodos. ¿Y cuántos nodos tiene? 2. Y así, ¿verdad? Entonces, el siguiente es el n igual a 3. Este es primer armónico, ¿verdad? Segundo armónico, tercer armónico. Okay. Y en el caso de los tubos cerrados, por ejemplo, en el caso de un tubo cerrado, el patrón que se ve experimentalmente para n igual a 1 es algo así. Es una punta aquí, así. Entonces tiene un nodo en el extremo derecho y un antinodo en el extremo izquierdo. Y entonces uno puede cuantizar los valores, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de los tubos abiertos, ¿qué sería lambda 1? Lambda 1 sería 2L, ¿verdad? Y la F1 sería entonces V sobre lambda 1, que sería V sobre 2L. Pues ya yo sé que en este caso particular, cuando tengo un tubo abierto en ambos extremos, que está oscilando, que la onda que se propaga oscila en el modo de la frecuencia fundamental, estas ecuaciones son ciertas. Esto es correcto, ¿verdad? Pero por ejemplo en este otro caso, lambda 2
ahora ya es L. Y la frecuencia 2 ahora es 2F1. Entonces aquí vemos la secuencia de los armónicos, ¿verdad? F1, 2F1, 3F1, 4F1, perdón, sí, 4F1. ¿Ok? Entonces recuerden que el segundo armónico también le llaman el primer sobretono, ¿verdad? El tercer armónico, el segundo sobretono. Y así, ¿verdad? En el caso del n igual a 1 en un tubo cerrado, el modo normal de vibración, el lambda 1 es 4L, ¿verdad? Y la frecuencia 1 es igual a V sobre 4L. Y así vamos a tener expresiones para los primeros tres, ¿verdad? Hay un resumen de esto en el libro, en la página 467, en la 10ª edición, ¿verdad? Para que ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces vea que aquí en el caso de los abiertos va F1, 2F1, 3F1, ¿ok? Y en el caso de los cerrados va F1, la serie armónica comienza en F1, el siguiente es 3F1, el siguiente es 5F1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces este es el primer armónico, ¿verdad? El segundo armónico o primer sobretono, el tercer armónico o segundo sobretono y así. Entonces, la notación aquí es importante, ¿verdad? Que no vayan a confundir un tubo abierto con uno semiabierto o que vayan a, ¿cómo se dice? Confundir el n, ¿verdad? El valor de n en alguno de esos dos casos. Bueno, lo que queda por ahí de ver, la sección 17.790, ¿verdad? Lo de la 500, eso no entra, ni la sección 17.8. Pero sí hay un tema ahí que aparecen preguntas a menudo, y es el caso de la resonancia. Bueno, de esta parte, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a ver un poquito lo de la resonancia, para hacer un problema. Bueno, ya ustedes han escuchado la palabra resonancia, ¿verdad? Resonancia magnética, ¿verdad? Que es el equipo que utilizan en el hospital para tomar imágenes médicas, ¿verdad? Imágenes en 3 dimensiones. ¿Okay? La resonancia que nosotros aquí queremos estudiar, que es el mismo concepto, ¿verdad? Es la resonancia mecánica, ¿verdad? Entonces, la resonancia básicamente es cuando un sistema físico, llámese los que hemos estudiado que oscilan, la barra, ¿verdad? Que está oscilando, una bolita que está en un tazón, ¿verdad? Cuando ese sistema físico en particular alcanza o logra una frecuencia que es igual a la de un agente externo que está produciendo la perturbación en ese sistema. Vamos a ver. Un ejemplo muy común de resonancia es cuando alguien quiere sacar un camión que está atascado en una cuneta. No sé si lo han visto, ¿verdad? Ese es un ejemplo de resonancia, el más claro. ¿Qué hacen para sacar al camión? La gente que le ayuda al chofer a empujar, ¿verdad? Que está en una cuneta metido como en una zanja, comienzan a ayudarle a empujar, pero no aplican toda la fuerza, sino que lo ponen a que se balancee. Entonces aplican fuerza y lo deja que se viene, como diciendo para agarrar impulso, ¿verdad? Llega un momento en que las personas que están empujando y el sistema físico, en este caso el camión, entran en resonancia cuando la frecuencia se iguala. Es decir, es el momento en donde los dos están logrando la misma frecuencia. De manera de que hay un vaivén y en un momento dado solamente hay que aplicar un poquito de fuerza adicional y ya sacan el carro. No sé si han visto ese ejemplo, ¿verdad? Es decir, la gente lo hace intuitivamente.
sin conocer el fenómeno de la resonancia, pero realmente lo que están haciendo es logrando que el camión entre en resonancia con las oscilaciones, con el sistema, con el, vamos a decir, el agente externo que le está produciendo esa oscilación. En este caso es la gente que está empujando el camión. Entonces lo que hacen es que comienzan a hacer un movimiento de vaivén en donde van aumentando la amplitud hasta que logran sacar el camión. Ese es un caso de resonancia mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que queremos decir cuando hablamos de resonancia es que se aplica una fuerza que varía periódicamente a un sistema que puede oscilar, de tal manera que se obliga, ¿verdad?, a este oscilador a oscilar con una frecuencia igual a la frecuencia de la fuerza aplicada. Y eso es lo que se llama la frecuencia impulsora. Entonces eso es una oscilación forzada. O sea, el sistema que puede oscilar es obligado a hacerlo con la frecuencia del mecanismo externo que está produciendo la oscilación. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, en resonancia lo que podemos decir es que hay o existe una fuerza periódica, una fuerza, una F, que varía periódicamente. ¿Ok? Y se aplica, y esta se aplica a un sistema que puede oscilar. Un sistema que puede oscilar. De tal manera que lo obliga a que oscile con una frecuencia igual a la de la fuerza. Tal que obliga al sistema a oscilar con una frecuencia, con una F igual a la de la fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, eso es resonancia. Entonces, también hay resonancia, esto es en el caso de sistemas mecánicos, ¿verdad? Pero también hay resonancia en el caso de ondas sonoras, el caso de un altavoz, ¿verdad? Lo que estábamos viendo ahora. Podemos tener un altavoz, ¿verdad?, que está pegado a un tubo abierto, por ejemplo, ¿verdad? Y de este lado tenemos la cuerda que está tensa, tiene una tensión FT, y podemos hacer que este sistema, la cuerda, entre en resonancia con la columna de aire que está abierta en ambos extremos. Entonces, el asunto está así. Tengo ¿cómo se llama? Un amplificador, ¿verdad? Un altavoz al que le puedo cambiar la frecuencia. ¿Ok? Le voy a poner una frecuencia y las ondas comienzan a propagarse por el tubo. Es un experimento en el laboratorio, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el frente de onda se va propagando, ¿verdad? Es una región más ennegrecida, ¿verdad? Más oscurecida y va viajando por el tubo. Entonces el altavoz comienza a enviar esos patrones de onda. Y en un instante dado, en un momento dado, observamos que la cuerda comienza a generar los patrones que ya conocemos. O sea, los modos normales de vibración. Entonces, ¿cuántos forma aquí? 1, 2, 3. Eso va a depender de los datos que le dé. Pero lo cierto es que la frecuencia de este sistema, que es la del tubo, en un instante dado se va a igualar a la frecuencia de aquí, de la cuerda. Y ahí decimos que ambos sistemas entraron en resonancia. Entonces es un experimento bastante común, ¿verdad? Es un tubo con un altavoz y del otro lado la cuerda no tiene ningún vibrador ni nada. O sea, la cuerda simplemente está tensa y está horizontal. Y en un momento dado empezamos a ver que la cuerda comienza a
se comienzan a ver esos vientres, ¿verdad? Esos patrones que son los modos normales. Entonces, cuando se estabiliza, podemos asegurar que la frecuencia de este sistema es igual a la frecuencia de este otro. ¿Cuál es la fundamental, la del segundo armónico, la del tercer armónico? Eso ya va a depender de la situación de cada sistema, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vean que hay resonancia también. Igual, si yo pongo esto a oscilar, ¿verdad? Con un dispositivo, un oscilador, y lo acerco a un tubo, voy a generar o voy a inducir una onda que se propaga por el tubo. La versión, digamos, al revés, ¿verdad? O sea, sin tener el altavoz, sino que ahora en lugar del altavoz tengo un oscilador que pongo a la cuerda a generar esos patrones y lo acerco a un tubo. Y entonces genera un patrón de ondas que se puede sacar información de él, ¿verdad? Esto tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? En la parte de ingeniería. Es decir, se han creado dispositivos que utilizan hoy en día el ingeniero, ¿verdad? Civil, el topógrafo, para sus mediciones, ¿verdad? Por ejemplo, ya hoy en día es raro ver a un ingeniero con una cinta métrica. Por lo general utiliza un aparato que tiene un sensor, ¿verdad? Lanza un haz, ¿verdad? Un láser, y cuando llega al otro extremo, vuelve al aparatito, ¿verdad? Y le descodifica. Se le descodifica y le da la longitud, por ejemplo. ¿Okay? O también, por ejemplo, usan mucho esto para averiguar, por ejemplo, la profundidad de los pozos, ¿verdad? Sin tener que medirlo directamente. Entonces, esto tiene aplicaciones, ¿verdad? En muchas áreas de ingeniería. Bueno, por ahí hay un problema de esto mismo que quería hacer. A ver dónde lo tengo. Bueno, en este caso, voy a borrar aquí. Bueno, este problema dice lo siguiente. Un tubo cerrado por un extremo, o sea que sería un tubo semiabierto, ¿no? Un tubo cerrado por un extremo de longitud ajustable se encuentra cerca de un alambre de 85 centímetros y 7.25 gramos que está sometido a una tensión de 4110 newton. Vamos a hacer el dibujito. Están diciendo que es un tubo de longitud ajustable. O sea que es como decir una tubería dentro de otra, ¿verdad? Como el caso de las trompetas, ¿verdad? Que el tubo se puede deslizar dentro de la otra tubería, ¿verdad? Que tiene un diámetro menor, ¿verdad? Entonces ese tubo tiene una longitud que se puede ajustar, la L del tubo. Y al lado, dice que se encuentra cerca el sistema que les digo yo, ¿verdad? Que es la cuerda. Vamos a ver, lo voy a hacer de este lado, mejor así. La cuerda. Y de este lado tengo el tubo, que tiene longitud ajustable. Y entonces de este lado está la cuerda que tiene una longitud de 85 centímetros y que tiene una masa de 7.25 gramos. Y está sometida a una tensión de 4110 newton.
Entonces, le dice el problema, usted desea ajustar la longitud del tubo, ¿verdad? De manera que cuando produzca sonido a su frecuencia fundamental, la F1, este sonido haga que el alambre vibre en su segundo sobretono. O sea, yo voy a poner el tubo a oscilar con un altavoz, ¿verdad? De manera de que aquí vibre en el segundo sobretono. Con una amplitud muy grande. Entonces la pregunta que le hacen es de qué longitud debe ser el tubo. ¿Cuál es la L del tubo? Voy a volverlo a leer. Es un problema que estaba por ahí en una práctica. Dice así, un tubo cerrado, ¿verdad? Por un extremo de longitud ajustable se encuentra cerca de un alambre de 85 centímetros y 7.25 gramos, que está sometido a una tensión de 4.110 newton. Usted desea ajustar la longitud del tubo, ¿verdad? De manera que cuando produzca sonido a su frecuencia fundamental, este sonido haga que el alambre vibre en su segundo sobretono. ¿Ok? Con una amplitud muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿de qué longitud debe ser el tubo? O sea, muy probablemente lo que está pasando aquí, para imaginárselo, ¿verdad? Esto siempre hay que tratar de imaginarse lo que está sucediendo, es que tenemos algún altavoz, ¿verdad? Conectado al tubo. Ese tubo se puede sacar, ¿verdad? Se puede estirar o se puede acortar, porque esa tubería se puede meter, ¿verdad? Entonces, el que está haciendo el experimento debe tener algún tipo de dispositivo, algún sensor que le indica en qué momento deje de estirarlo o deje de meterlo cuando ya la frecuencia que está percibiendo es la frecuencia fundamental. Y en ese momento, esta cuerda dice que está en el segundo sobretono, está vibrando en el segundo sobretono, que sería ¿qué? El tercer armónico, ¿verdad? Quiere decir que estaríamos viendo estos patrones, ¿verdad? 3 patrones de ese tipo, ¿verdad? Entonces aquí el segundo sobretono n igual a 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos ahí? De ahí, como ya me están diciendo que ambos sistemas entran en resonancia, ¿verdad? Entonces, yo sé que la frecuencia 3 del alambre tiene que ser igual a ¿quién? A la frecuencia 1, la fundamental de ¿quién? Del tubo. Entonces, ya yo sé que aquí del lado del alambre es 3V, velocidad del alambre, dividido entre 2L. Y esto es lo mismo que 3 entre 2L por la raíz de FT entre mu. Y de este lado, el tubo, ¿qué sería? Es un tubo cerrado, ¿verdad? Entonces recuerden que la fórmula era N V entre 4L, ¿verdad? Pero como es en la frecuencia fundamental, aquí sería 1 por V entre 4L. Y esta L es la L del alambre y esta es la L del tubo. Y esta es la velocidad en el tubo. Entonces, para que no se nos vaya a hacer un enredo, ¿verdad? Está bien. Vean que estoy haciendo esta igualdad porque el problema me sugiere que el sistema entró en resonancia, ¿verdad? Una vez que ya esto estabilicé la longitud del tubo y allá se forman los patrones de esos 3 modos normales, ya le está diciendo que hay resonancia, ¿verdad? Entonces de aquí saco el mu. El mu es dividir la masa que me dieron 725 por 10 a la menos 3 kilogramos, dividirlo entre la longitud, que son 0.85 metros, ¿verdad? Y eso me da la mu, que es 853 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. ¿Okay? Y de aquí yo puedo sacar la velocidad del alambre. La velocidad del alambre es la raíz de 4110, ¿verdad? Entre 853 por 10 a la menos 3. Y eso me dio
694 metros por segundo. A la velocidad con la que se propaga la onda en el alambre, ¿verdad? Y ahora vuelvo aquí, ¿verdad? Porque ya tengo la V del alambre. Entonces aquí sería 3 por 694, ¿verdad? Dividido entre 2 por la longitud del alambre, que es 0.85. Eso es igual a ¿quién? A VT, la velocidad en el tubo. ¿Cuál velocidad uso ahí? 343, porque es el aire en el tubo, ¿verdad? Dividido entre 4L, que es 4 por la longitud del tubo. Y de ahí despejo la longitud del tubo. Esa L del tubo me da 0.0702 metros, que eso es 7.02 centímetros, ¿verdad? Sí, es un tubito de esos de los que se usan en el laboratorio, ¿verdad? O sea, esa no es la longitud. El tubo puede tener más, puede ser un tubo de medio metro quizás o más, pero esto fue lo que se ajustó para que el sensor le indicara que estaba oscilando a frecuencia fundamental. Y a partir de ahí es que se induce estos modos normales en la puerta, ¿verdad? El problema a veces le dice explícitamente, el sistema está en resonancia, pero en este vean que no lo dice. O sea, no le dice que alcanza la resonancia, pero es decir, hay que, digamos que, deducirlo, ¿verdad? De la redacción del problema, ¿verdad? Profe, disculpe, un toque me quedé perdido. El 343 que está encima del Sí, 4 por la longitud del tubo. Ajá. esta es la velocidad de la onda Ah, ok. que se propaga por el tubo, que es Ok, aire. perfecto. Ok, gracias. Ujú. Bueno, este es un problema de resonancia que algunas veces aparecen. Como les digo, puede ser que primero la perturbación se produzca en la cuerda y se induzca en el tubo, o podría ser que sean dos cuerdas, ¿verdad? Es decir, dos cuerdas al lado, una al lado de la otra, ¿verdad? O podría ser dos tubos, uno abierto, uno cerrado, ¿verdad? El problema va a variar, pero siempre, digamos, para la resonancia necesito que se cumpla esto, la igualdad de las frecuencias, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que la frecuencia del agente externo, el que tiene la fuerza periódica, se recuerdan de la gente que está empujando el carro, esa frecuencia tiene que ser igual a quién? A la frecuencia de oscilación del sistema al que se le está aplicando la fuerza. En este caso es el carro. Entonces, para que haya resonancia, esas dos frecuencias tienen que ser iguales. Entonces, en estos problemas siempre hay que hacer esto. Siempre hay que igualar para de ahí encontrar algo. O sea, aquí le pidieron la longitud del tubo, pero puede ser que en otro caso le digan el modo normal en el que está oscilando. Es decir, va a variar dependiendo de los datos, ¿verdad? Pero, digamos, la parte algebraica, matemática, es igualar las frecuencias, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No. Recuerden que la otra semana, el lunes es feriado, ¿verdad? Entonces el lunes no tenemos clases. Así que de hoy en 8 veríamos el capítulo, empezamos con ¿qué sigue? Termo, ¿verdad? Entonces de hoy en 8 empezaríamos a ver el capítulo 18. Es un capítulo muy corto, es como el de fluidos. No creo que son 3 o 4 secciones nada más, así que se puede cubrir, digamos, en una clase. Entonces, si no hay ninguna pregunta, quedamos aquí. ¿Todo Muchas bien? Perfecto. Muchas gracias, gracias. profe. Bueno, está bien. Ok, Gracias, hasta luego profe. entonces. Buen día. Gracias. Bueno, gracias igual. Gracias. Ok, hasta luego. Profe, va a Gracias, hacer una profe. consulta. Dígame. Como para cuándo va a estar la nota del examen ya de mediación. Son 10 días hábiles. Se supone que la fecha límite de entrega sería el viernes de la otra semana. Ah, bueno, está bien. Es que no sabía. Exagerando, ¿verdad? Porque realmente yo creo que va a estar antes, ¿verdad? Tal vez no hoy, pero sí
Se supone que ya para comienzos de la otra semana deberían estar corregidos los problemas. Bueno, está bien, muchas gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, que tenga Bueno, buen día. gracias, igual usted, hasta luego. Daniela,